quiera, Luis. Bien, muchísimas gracias, Matilde. Antes de nada, quisiera, en nombre de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, de su presidenta, María Claudia Cambi, de todo el patronato y de todas aquellas personas que formamos parte de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, agradecer a la Universidad de Jaén y a la Unidad de Igualdad, a ti, precisamente por la celebración de esta actividad que consideramos tan oportuna como necesaria en unos momentos en donde las circunstancias actuales dan serias alarmas de un más que claro riesgo de involución en materia de respeto hacia la diversidad, hacia los derechos humanos y hacia la dignidad del colectivo, que ante todo hay que señalar que la dignidad es inviolable. La dignidad humana en todos sus aspectos es inviolable. Bien, yo formo parte de la Fundación Internacional, soy el presidente del Consejo Consultivo, delegado territorial aquí en Jaén, y nuestra institución es una institución no gubernamental, laica, plural, diversa, no violenta, feminista, independiente de credos, partidos políticos y empresas. Tenemos un carácter internacional con presencia en varios países, sin ánimo de lucro y dedicada básicamente a la difusión de ideas, principios y valores contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los pactos internacionales, derechos civiles y políticos y derechos sociales y culturales, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de los principios de Ruggie y, por supuesto, también de los principios de Yogyakarta, que están específicamente dedicados al colectivo LGTBI, junto con otros textos de carácter concordante. Dicho esto, voy a intentar compartir una pequeña presentación justamente para tener básicamente idea un poquito entre todas y todos y todes de lo que quiero hablaros. Por favor, avísame si se comparte bien, porque esta plataforma para mí es un poco diabólica. Sí, perfecto, Luis, se ve. Perfecto. Pues bien, a lo largo de los últimos tiempos, desde que llegué a la Fundación Internacional de Derechos Humanos, yo estaba investigando, como perfectamente ha señalado Matilde, en mi línea de investigación, el concepto de igualdad constitucional, de no discriminación y de delitos de odio. Y desde hace un tiempo he venido realizando una serie de encuestas en nuestra provincia, precisamente de cuál era la situación en materia de discriminación y también de delitos de odio. Ya puedo, justamente en este día, aportar una serie de datos de carácter provisional y quiero compartirlo con todas y con todos. Mirad, estas son las principales causas discriminatorias que afectan a nuestra provincia. Y como podemos ver, en primer lugar se encuentran los aspectos relacionados con el sexismo, el machismo y la violencia de género, pero en segundo lugar aparecen precisamente los casos relacionados con LGTBI-fobia. En segundo lugar, con algo más de un 20%. Con carácter general, de todas estas causas discriminatorias, rápidamente, violencia de género, LGTBI-fobia, racismo, xenofobia, cuestiones ideológicas y también por religión, discapacidad, salud, enfermedad, clase social. Con carácter general, el porcentaje de denuncia en esos casos es solamente de un 19,14%. Apenas 2 de cada 10 personas interponen denuncia, frente a un 80% que nunca la interponen. Supongo que en algún momento habréis consultado los datos estadísticos que ofrece anualmente el Ministerio del Interior acerca de cuál es la situación real de los delitos de odio que afectan concretamente a nuestro país y también en especial al colectivo LGTBI. Bien, según esos datos, os lo he extraído, estos son los casos que se han registrado por parte de las autoridades en relación también con el porcentaje total y también relacionado con Andalucía y con nuestra provincia de Jaén. Quiero que os fijéis exactamente en los porcentajes y en el número de casos. Podemos ver que, por ejemplo, en el año 2013, pues 452 casos frente a los 278 que hubo en el año pasado, en el año 2019. De 2020 todavía no hay datos, y que concretamente en nuestra comunidad autónoma fueron de 42 o de 213 en el primer año de los registros. Pero quiero que pongáis especialmente vuestra atención en nuestra provincia de Jaén. Como veis, apenas hay casos registrados como tal. Personalmente, esos son lo que dicen los datos, es decir, estamos hablando de que a nivel nacional el 22% de los casos están relacionados con el ataque hacia el colectivo LGTBI, que a nivel autonómico supone el 24%, pero que en nuestra provincia supone apenas el 2%, un 1,88%. Personalmente discrepo. Y es que precisamente desde que inicié la investigación doctoral y también desde que entré en vinculación con la Fundación Internacional de Derechos Humanos,
He elaborado unas estadísticas propias con casos monitorizados y con seguimiento personalizado, en donde puedo afirmar, sin perjuicio de todos mis respetos para la metodología y también para los compañeros y compañeras que trabajan en el Ministerio recopilando esos datos, que no son ciertos, que no reflejan la realidad, sino únicamente los casos que se denuncian. Y la realidad, por desgracia, es esta. Con respecto a los datos del Ministerio, ahí lo tenéis solamente en nuestra propia provincia. Con respecto a los datos que como Fundación Internacional de Derechos Humanos hemos registrado de la provincia de Jaén, esa es la realidad. Todos con nombre y apellidos. En 2016, 23 casos. 27 en el 17. 33 en el 18. 28 en el 19. Y en el 20, el año más duro de la pandemia, 63. Más los 10 que llevamos en este presente año 2010. En total, teniendo en cuenta los datos del Ministerio, estaremos hablando de 10 casos únicamente en nuestra provincia, pero en realidad los casos son muchísimo mayores. Por lo cual tenemos que plantearnos primero, de entrada, una gran conclusión, y es que el nivel de infradenuncia es enorme en nuestra provincia. Teniendo en cuenta que además estamos en la segunda causa discriminatoria que afecta a nuestra tierra. Luego habría que intentar valorar o podríamos estudiar los otros factores discriminatorios, pero estos son los datos que afectan a nuestra provincia exclusivamente relacionados con el LGTBI-fobia. Cuando le preguntamos a los encuestados, a las personas encuestadas, cuál fue principalmente la agresión sufrida o presenciada, nos encontramos que, por encima de todo, casi exactamente 2/3 partes son conductas relacionadas con violencia verbal, es decir, insultos, amenazas, humillación, seguido de exclusión social, agresiones físicas, acoso o ciberacoso y sí, también agresiones sexuales. Afortunadamente hay muy pocas, pero las hay en nuestra provincia. Y a menos de 25 minutos desde la Universidad de Jaén conduciendo, no quiero decir exactamente por dónde para proteger al máximo la privacidad, pero a menos de 25 minutos conduciendo desde el campus de la Laguna. Por tanto, quiero que nos hagamos una idea de cuál es la realidad que no reflejan los datos oficiales, pero que no deja de ser la realidad que vive nuestra provincia. Se suele decir que la provincia de Jaén es un paraíso interior, pero por desgracia, y esto quien me conoce me ha escuchado decirlo en varias ocasiones, para muchas personas, especialmente en el colectivo, es un auténtico infierno. Y esto quiero ponerlo en valor, quiero decirlo claramente, porque esa es la realidad. Cuando nos preguntamos por quién es la víctima, pues obviamente más de 3/4 partes, un 76%, afirma que es la que se reconoce como víctima de algún caso relacionado con el LGTBI-fobia, frente a un 18% casi, que bueno, que fue una persona desconocida, en donde yo presencié esa conducta, y apenas un poco más de un 5% de alguien que pertenece al entorno familiar. Pero cuando nos preguntamos también en qué entorno ocurre, esos son los porcentajes. Y quiero centrarme especialmente en aquellos que están marcados en rojo. Porque si sumamos todos esos porcentajes, más del 50%, casi el 54% de los casos de LGTBI-fobia suceden en entornos en donde la víctima acude con carácter habitual. Quiero que tengamos muy presente este dato, junto con el dato que os voy a dar ahora mismo. Y es que cuando nos preguntamos también quién es la persona o personas que son agresoras, que llevan a cabo esa conducta, los victimarios, nos encontramos que igualmente, sumando todos los porcentajes, dejando a un lado que casi el 40% suelen ser personas desconocidas, casi el 57% también son personas que están dentro del entorno social de la propia víctima. Misma zona de residencia, barrio, por ejemplo, en el centro educativo, en los casos de acoso y ciberacoso, también en la propia familia, en nuestro propio círculo social, nuestro grupo de iguales, por así decirlo, personas de nuestro mismo lugar de trabajo, es decir, los casos suceden tanto en el entorno habitual de la víctima como por parte de personas que forman parte del mismo entorno social. ¿Eso a qué nos conduce? Nos conduce a esto, que apenas una de cada 10 personas en realidad denuncian. Concretamente, el 92% no denuncia frente a un 7,5%, algo más, casi un 7,7% de personas que sí interponen denuncia. Pero quiero llamar la atención especialmente sobre ese segundo dato, y es que en los casos de violencia física o sexual, casi un 30% denuncia frente a un 71,43% que no denuncia. Estos datos son alarmantes, y estos datos son
el resultado de vuestras propias respuestas. Posiblemente a alguno de vosotros, de vosotras, de vosotres, quizá os haya llegado esta encuesta en algún momento. Estas son las respuestas de la provincia de Jaén. Esta es la realidad de nuestra tierra. Y refleja precisamente lo que afirmaron hace escasos 30 segundos. Más allá de que nuestra provincia sea un paraíso interior, para mucha gente, por desgracia, no lo es. Sobre todo porque llega un momento en el que es muy difícil llevar a cabo una denuncia cuando, además, cuando preguntamos por qué no se ha interpuesto denuncia anteriormente, nos dicen exactamente que por miedo, por falta de apoyo, por falta de pruebas o testigos, por falta de un adecuado asesoramiento legal, que es muy importante. Yo personalmente he tenido algún que otro, no voy a decir encontronazo, pero sí desencuentro con algunos compañeros que en el ejercicio de la abogacía no tienen visión suficiente o no saben cómo interpretar los datos o no saben ni siquiera cómo enfocar una denuncia por un acto de LGTBI-fobia. No voy a decir ni siquiera por el tipo de 510, que es el tipo que refleja el Código Penal para los casos de delitos de odio, sino ni siquiera para intentar plantearse la agravante general discriminatoria. Es decir, es muy difícil, incluso desde la propia calificación que pueda ejercer en algún momento el Ministerio Fiscal. Es decir, aquí hay casos que son de manual y que realmente no se han tramitado por lo que son, por auténticos delitos de odio. ¿Eso qué es lo que hace? Si nos fijamos en los datos anteriores, nos encontramos un descenso enorme del porcentaje de denuncias desde el primer caso, desde el año 2013, frente a las actuales de los últimos datos de 2018. Pero esto no es realmente porque los casos se hayan descendido, sino porque en muchas ocasiones las propias víctimas no encuentran una respuesta adecuada. Y es muy difícil que las víctimas continúen con el procedimiento cuando se consideran que los casos de LGTBI-fobia normalmente, en la mayor parte de los casos, se suelen considerar como delitos de naturaleza privada que necesitan del impulso de la propia víctima. Y una víctima que con carácter general sufre de esta discriminación totalmente salvaje en muchísimos casos, cuando se le dice que depende de ti llevar a cabo el procedimiento porque desde la administración pública, de la administración de justicia, no nos vamos a involucrar porque se considera un delito de naturaleza privada, hace que en muchísimos casos decidan no continuar con el procedimiento o que incluso si les vuelve a suceder, ni siquiera se planteen interponer denuncia. Tanto más si además resulta que por falta de apoyo de su propio entorno, incluso de la propia familia, ni siquiera se atreven a plantear o ni siquiera ni a contar, a romper la cadena de silencio ante la situación que están viviendo. Por no hablar ya pues del sentimiento de vergüenza o de culpabilidad que en muchos casos, que en un 10% de los casos se, se manifiestan a la hora de poder, de querer ni siquiera ni contarlo. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que la enorme falta de formación, la enorme falta de conciencia, de incluso de ser víctima, porque en muchas ocasiones esa falta de asesoramiento legal realmente no está, sino que ni siquiera la propia víctima es consciente de que está siendo víctima de un acto de LGTBI-fobia, porque ya se ha normalizado en su entorno. Eso frente a la falta de apoyo o frente al miedo como principal causa hace que la mayoría de los casos, como os he comentado anteriormente, ni siquiera se denuncien. Luis, 2 minutillos. Me sobra un minuto. Esta es la realidad que quería comentar. Yo sé que quizá la parte menos bonita del resto de exposiciones que va a haber a continuación. Simplemente quiero deciros que desde la Fundación Internacional de Derechos Humanos trabajamos muy duro para evitar que todos los casos de discriminación, de odio en nuestra provincia y en todos los territorios donde trabajamos se erradiquen lo más rápido posible, que las víctimas tengan respuesta. Y que obviamente tenemos que trabajar conjuntamente. Queda mucho por hacer, no podemos descuidar la lucha, sobre todo en estos momentos donde existen claros signos de involución. Y hay que tener siempre en cuenta la principal máxima que nos ofrece la propia Declaración Universal, que todos los seres humanos, seamos quienes seamos, nacemos libres iguales en dignidad y en derechos, que por supuesto amar o ser quien se es ni es un delito ni es una enfermedad, que los derechos del colectivo son derechos humanos, que por supuesto entre todas, entre todes y entre todos hemos de poner fin a la LGTBI-fobia, porque es una cuestión de carácter social y si no luchamos contra este fenómeno estaremos fracasando como sociedad. Aquí, si queréis, os puedo dejar la vía de contacto que ofrecemos para la Fundación aquí en Jaén Capital, en la provincia de Jaén. Nuestra vía de contacto, tanto por teléfono como por correo electrónico. Estamos en el Hotel de Asociaciones de la Universidad Popular, en el despacho número 4.
y, por supuesto, simplemente daros las gracias de nuevo, Matilde, por esta actividad tan oportuna como necesaria. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Thank you so very much. Gracias mil, merci beaucoup, mucho obrigado, toda rabá, porque incluso, se me olvidó decirlo, a toda aquella persona que lo necesite, nos encontrará ahí disponibles en las 24 horas, los 7 días de la semana, si es necesario, y en distintos idiomas. Ya me suena a mí hasta el temporizador que yo mismo me he puesto, una que lo necesite. Sin más, perdona, Matilde, por estos 5 segundos, y lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis. De todas formas, por supuesto, ahora después hablamos todos juntos, ¿vale? Pasamos la palabra a Curro Camacho. Curro, cuando quieras.